Es sumamente esperanzador pensar que hay una salida cuando pecamos. El pecado nos ata, el pecado nos condena, el pecado nos esclaviza. El pecado produce en nosotros un conflicto en nuestra relación con Dios, un conflicto con los demás. El pecado nos daña, nos afecta interiormente. ¿Qué hacer entonces? De nada sirve esconder el pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el conocido versículo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿De quién encubrimos nuestros pecados? ¿De Dios? Es imposible, Dios ve todo. A Dios no se le escapa nada. Cuando encubrimos el pecado, cuando tapamos el pecado, cuando lo ocultamos, lo hacemos de las personas. Tampoco ayuda a rehusarse a abandonar el pecado, porque no hay cura para esto. No le echemos la culpa a otro. Es lo que le pasó a Adán cuando le dijo a Dios en el Edén: la mujer que me diste me dijo que comiera del fruto prohibido. No justifiquemos nuestros pecados. Es común escuchar: después de todo, lo que hice yo, lo hace todo el mundo. El sentimiento de culpa que sentimos cuando pecamos es la evidencia de que el pecado nos perturba emocionalmente. Freud sostiene que el sentimiento de culpa está condicionado por la religión. Si elimino la religión, se elimina la culpa. Sin embargo, conozco mucha gente que eliminó la religión de su vida y los conflictos internos y las perturbaciones no disminuyeron, sino que aumentaron exponencialmente. Aturdirse para olvidar el pecado tampoco es la solución. Menos que menos drogarse, alcoholizarse ni empastillarse. La Biblia dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Dice Salmo 31, versículos 9 y 10. Ten misericordia, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor. Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Quizás sea esta tu experiencia. Estos textos enseñan que el pecado no solo afecta lo emocional y espiritual, sino que también afecta al cuerpo. ¿Cuál es la mejor terapia para solucionar el peso del pecado y los efectos del pecado sobre nosotros? La mejor terapia es el camino que la Biblia indica. Si queremos que nuestros pecados sean borrados, tenemos que arrepentirlos y confesarlos. Cristo murió en la cruz, llevó nuestros pecados en la cruz. Él quiere perdonarnos. Si nosotros creemos en Él, vamos a ser liberados del peso y de la opresión que el pecado produce. El Salmo 32, 1 y 2 dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Y el Salmo 32, 5 dice: te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, Me dije: confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por último, el conocido texto de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quisiera orar e invitarte en este momento, si lo sentís de corazón, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a que examinemos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos? Ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Arrepentirnos, venir a Cristo y pedir que nos limpie, que nos perdone. Orá conmigo si lo sentís. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde quiero arrepentirme de todos mis pecados
Pedirte, Padre, que me limpies con tu sangre preciosa, que tu Hijo me limpie con su sangre preciosa. Me arrepiento, Señor, de mis rebeldías, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de vivir a mi manera y quiero pedirte que tú me limpies, Señor. Al examinar mi vida me doy cuenta que hay pecado. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor, borra mis rebeliones. Creo en Cristo, me entrego a Cristo, me arrepiento de mis pecados, Señor, y recibo tu perdón por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Me interesaría recibir comentarios de tu parte. Quiero ayudarte, quiero orar por vos. Quiero enriquecerme con tus comentarios. Déjalos escritos, por favor. Dios te sigue bendiciendo.